Yo llevo interesándome en esta industria y en el mundo de los esports desde que era muy pequeño, porque es que en Corea el eSport lleva siendo deporte nacional desde el 1998. El primer juego que se introdujo en este mundo fue el StarCraft 1, StarCraft Brood War, y era todo un espectáculo. Lo que aquí se podría denominarse jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto, en Corea, ser jugador profesional de eSports es algo similar. Entonces me llegué a interesar desde ese momento, empecé a seguir jugadores que me gustaba seguir, ver su estilo de juego, y entonces a partir de ahí llegó un momento en el que me motivé y quise llegar a ser como ellos también. Participé en un campeonato hace 6 años en la Campus Party, participé por diversión, pero se ve que llamé la atención. La gente me veía jugar y decía: ¡guau! ¿Qué está haciendo con las manos? Esto no es algo normal. El StarCraft a nivel profesional se jugaba ahí con 350 acciones por minuto, tal, y entonces la gente veía algo fuera de lo normal. Entonces empecé a llamar la atención y llegué a ganar el campeonato. Yo vivo aquí en Valencia. Vine a los 3 años a España, entonces yo ahora mismo tengo 25. Como es algo completamente nuevo y además desde mi punto de vista es algo muy potente, desde un principio me motivó mucho. Mi equipo tiene que ser. Combinado con mi nombre real, que es Hanel Nara, significa paraíso. Entonces, combinando un poco con ese tipo de juego de palabras, me puse como nickname Nara.